tan importante que hace a la alimentación, sobre todo de los niños, ¿no? Hola Hércole, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches. Un gusto estar en contacto contigo. Bueno, contanos un poco cómo está hoy el sector, es decir, cómo está la situación de la industria láctea. Bueno, a ver, en primer lugar, no podemos olvidarlo del contexto en el cual estamos insertos y dentro de ese contexto, las características propias de nuestra actividad que siempre por ahí se manejan con una dinámica propia. Nuestra actividad fue declarada como una actividad esencial, con lo cual estuvo exenta de las restricciones que quedaron impuestas después del primer decreto de necesidad y urgencia emitida por el gobierno nacional. Y yo esta etapa la dividía en dos partes. Yo diría que la primera mitad de la cuarentena es como que hubo un importante crecimiento en el consumo y claramente se notó fundamentalmente en algunos rubros como es el dulce de leche y la crema, que yo creo que tienen que ver eso con los cambios de hábitos que hubo de que las familias al estar en sus hogares, bueno, se cocinaba más en la casa, comidas caseras y demás, con lo cual eso hizo que el consumo fundamentalmente de esos dos productos tuviera un incremento importante. Ahora, si analizamos lo que viene pasando los últimos 20 días, 30 días, hubo un freno importante en la demanda y eso tiene mucho que ver también con la pérdida de poder adquisitivo y con las restricciones que hay a nivel de consumidor. Estamos hablando de un producto, yo diría, esencial, un producto básico en lo que es la canasta de alimentos. Y en este sentido, bueno, yo creo que estamos inmersos en un proceso económico realmente muy, muy complicado. Más allá que cuando yo comparo la actividad de nuestro sector, en donde prácticamente no ha parado, con otras actividades que realmente vienen muy, muy golpeadas, indudablemente que en términos relativos estamos mejor. Ahora, la pregunta es, con semejante caída a nivel de consumo, es a quién le vamos a poder vender nuestros productos si realmente no hay una reactivación de la economía. Y ahí entonces sí creo que hay que hacer la otra lectura cuando tantas veces hemos escuchado la famosa frase que decía que hay que priorizar la vida antes que la economía. Cosa que nadie tiene duda de que eso debe ser así. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. Si realmente no le damos una mirada y resolvemos algunas cuestiones en cuanto a la economía, es muy probable que las víctimas por efectos colaterales de la pandemia sean mayores que la pandemia misma. Hoy vemos cómo mucha gente ha caído en un nivel de pobreza e indigencia realmente muy fuerte, más allá de todas las ayudas que viene haciendo el Estado Nacional a través de los distintos planes, pero estamos en una crisis económica, yo diría, sin precedentes, y indudablemente que la pandemia y que las medidas que se han tomado en cuanto a las restricciones de movimiento y demás van en el buen sentido. Pero de hecho, la realidad está demostrando que aislar a las personas puede ser una herramienta, pero no la única, y en ese sentido nosotros vemos con mucha preocupación el freno en la actividad que hay y que todas esas cosas van a afectar el poder adquisitivo de la gente, indudablemente, y que vamos a tener una cantidad de pobres mucho más de las que aún hoy tenemos. Bueno, hoy estamos orillando el 50% de pobreza, según las estadísticas que muestran algunos analistas, es decir que teóricamente el daño ya estaría hecho, es decir, con un empobrecimiento de la mitad de la población, ustedes como industria, el mercado se les reduce irremediablemente. Ahora, dentro de la industria láctea, digamos desde el tambo hasta el consumidor, ¿cuáles son los sectores más afectados? No, yo diría de que en este contexto el sector agropecuario en general, ¿no?
hablamos de la industria láctea, pero podemos en iguales términos hablar de lo que es todo el sector de agroalimentos. No se vio tan afectado por la pandemia en cuanto a que fueron actividades que siguieron operando siempre. Por ahí sí, las dificultades que tenemos nosotros en cuanto a los mayores costos, porque, tenemos una cantidad importante de personas que por tener más de 60 años o por tener patologías de base no pueden ir a trabajar, que están con uso de licencia. Todas las medidas que hay que tomar como para prevenir el riesgo de contagio, como ser desdoblamiento de dotaciones, la utilización de determinados protocolos muy estrictos en cuanto a evitar el riesgo de contagio, eso indudablemente que a un sector que ya viene golpeado aumenta los costos. Pero también es cierto que en ese contexto debemos compararnos con otros sectores que directamente no pudieron trabajar y que recién ahora, en algunos casos, están pudiendo empezar a trabajar, o otros que directamente, como es el caso de bares, hoteles y restaurantes, que aún no han retomado la actividad. Desde ese punto de vista, lo nuestro yo diría que es muy relativo. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de alimentos y que es lo último que la gente deja de consumir. Pero, insisto, en un contexto, como bien decías recién, con un alto porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza, indudablemente que eso por sí mismo va a afectar a toda la actividad. Y creo que la gran pregunta que nos debemos hacer, y no aprovechar la pandemia para usarla como excusa, porque si bien es cierto que la pandemia aceleró el proceso, pero antes de la pandemia la cifra que teníamos de pobreza ya era obscena, porque estábamos hablando de más de un 40% de pobreza. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en un país con semejante cantidad de recursos, que tengamos semejante nivel de pobreza en los últimos 30, 40 años, la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que realmente no podamos solucionar esta cuestión? Sí, no, que es muy mal, diría yo, porque da la sensación de que el gobierno está huyendo para adelante. Esto es, hoy leía una nota de La Nación que le hizo a 4 exministros de Economía, entre ellos López Murphy, Cavallo, Roque Fernández, y los 4 coincidían, si bien políticamente no ocuparon nunca el mismo espacio, pero coincidían en que el gobierno está tomando medidas que nos remiten a 15 años atrás, 20 años atrás, que ya son harto conocidas y fracasadas durante los distintos populismos que han gobernado este país. Pero te quería preguntar algo respecto a lo que veníamos conversando, y es que me recuerdo, inclusive porque vos me lo comentaste en algún momento, que en la época de Guillermo Moreno cerraron montones de lugares productivos de ganado. Es decir, que Moreno destruyó a la industria ganadera argentina de alguna manera. No sé si 10.000 tambos o estoy equivocado. Vos corregime. ¿Ahora se está dando una situación parecida a la de Moreno? No. Yo diría de que más allá de que haya medidas que por ahí no las compartamos, y que estoy totalmente de acuerdo con vos, nos remiten al pasado, en donde se trata de poner al Estado como un Estado empresario o administrar. Vimos el caso o el intento por lo menos de lo que se quiso hacer con Vicentín, pero yo diría que lo de Moreno fue algo que era surrealista. Yo diría que la situación no es la misma, más allá de que haya cosas que por ahí no podamos compartirlas, pero en primer lugar hay diálogo con las autoridades del gobierno. Uno puede o no compartir, eso es otra cosa. En segundo lugar, las formas y los métodos son distintos. Y en tercer lugar, no existe ese surrealismo extremo en donde se pretendía alinear una política macroeconómica a través de un par de gritos, en donde eran cosas que realmente no
no eran posibles. Sí, hay un esquema de precios máximos, de precios cuidados, donde no están todos los productos y algunos productos, pero la situación, lo digo y yo aún no compartiendo y no perteneciendo al espacio político que gobierna, pero me parece que tampoco podemos comparar lo que nos pasa en la actualidad con lo que pasaba en la época de el secretario de Comercio Interior era Guillermo Moreno. Claro. Hércules, ¿están dando cierres o despidos en este momento? No en el sector nuestro, Sí en muchas, yo ahí, por mi presencia en la Unión Industrial de Córdoba, sí vemos con mucha preocupación, incluso en la encuesta mensual que nosotros hacemos todos los meses, vemos que realmente hay una gran cantidad de industrias, fundamentalmente pymes, que están con un nivel importante, menor de actividad que el mismo periodo del año anterior, en donde hay sectores que han reducido salarios, otros que han despedido y otros que han dado licencias adelantadas. Los despidos en realidad son retiros voluntarios, porque hoy existe la doble indemnización, cosa que no existe siquiera la posibilidad de las empresas de poder indemnizar. Cosa que eso también afecta esa medida, si bien desde el gobierno se intenta proteger el trabajo, pero también lo que se genera con eso es una barrera para la generación de nuevos empleos. Por ahí hay actividades, insisto, aquellas vinculadas con todo lo que tenga que ver con el complejo agroalimentario, que podrían generar mayores puestos de trabajo, pero con una legislación laboral como esta, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la doble indemnización y demás, las empresas por ahí, en esos pocos casos que tendrían la posibilidad, van a esperar un poco a ver qué pasa, a ver que aclare un poco y tener una mirada y una visión mucho más clara. Ahí me avisan del control que nos queda un minuto, pero me gustaría mucho conocer tu opinión sobre esta reciente reunión entre la AEA y la CGT. Yo creo que es un hecho auspicioso, me parece que es fundamental y es una de las grandes materias pendientes que tenemos como país, la necesidad de lograr consensos básicos en no demasiados aspectos, 5 o 6 aspectos que queden fuera de toda discusión. Y en eso me parece que es un paso importantísimo en el logro de esos consensos. Ahora, también hay otra cuestión, más allá de que en esta reunión hayan participado AEA y la CGT, es necesario que todos los actores económicos estén comprometidos para que realmente podamos lograr esos acuerdos y en función de esos acuerdos empezar a construir un país en serio, que sea previsible, que tenga seguridad jurídica, que tenga independencia de poderes y que de esa manera podamos realmente sentar las bases para un país en serio, no que estemos envidiando a nuestros vecinos viendo lo que nos pasa internamente a nosotros.